Vamos ¿Cuál a es el plan? preguntarle eso al vicegobernador de la provincia de Sí. Chubut, al doctor Gustavo Mena. Hola Gustavo, buen día. Diego Armesto, Mario Doro, acá de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Diego? ¿Cómo anda? Bien, ¿todo ¿Qué bien? tal? Buen día. Todo ¿Qué, muy qué bien, tal con el mucho frío frío allá por en acá. Chubut? Tremendo, un ¿Ah, frío sí? tremendo. Y yo No es me que no estemos quejo. acostumbrados, pero la verdad que hoy acá el auto me marcaba 6 bajo cero Uf, en Rawson. la Sí, miércoles, está lindo, ¿eh? sí, Y sí, ahí tienen que sí, andar sí. con cadenas, todo, ¿no, Gustavo? ¿O no? No, no, porque no hubo precipitación el sábado, pero acá está todo despejado, así que Ah, no hay mira, problema. No ah, hay mira. problema. Che, Por ahí en la Gustavo, zona cordillerana sí. te llamamos por algunas cuestiones que son de la política nacional, un poco esto te lo pregunto a vos, te saco de vicegobernador, te lo paso como animal político, como tipo de la política. ¿Por qué crees que la gente no está yendo a votar? Y la verdad que debe ser una sumatoria de factores, ¿no? Sí, Pero me da la impresión, los escuchaba ahí, que puede haber desesperanza, puede haber escepticismo, desencanto. sí, No sé, la verdad que es un fenómeno que es cierto, se viene acentuando y además no es que pasa en un solo distrito, está claro, pasando en todos. exacto. Claro, eso es Y lo que me llama la obviamente atención. pega, sí, sí, y además pega más cuando hay elecciones de medio término, ¿no? Siempre históricamente tuvieron menos concurrencia que las de Sí, recambio de poder ejecutivo, y bueno, y ahora está acentuado. Lo nuevo es que nunca habíamos perforado ese piso del 60%, claro, creo. Porque antes del desencanto, el grande que fue, ustedes se acordarán, en el 2001, en las sí, legislativas de octubre, no le pegó tanto por el lado de la concurrencia o de la no concurrencia, sino el voto nulo provocado. Claro. Cuando la gente votaba Clemente, Sí, votaba enojado. o puteaba, claro, metía un papelito puteando. Ahora parecería que viene por el lado de la abstención. sí. Gustavo, y ahora sí te llevo a tu provincia. Yo lo hemos hablado personalmente, ¿no? Es decir, esta pelea que ustedes están dando de eliminar los fueros en la provincia de Chubut. ¿Por qué desde el Poder Judicial hay una oposición tan dura con respecto al tema de los fueros? Creo que son sectores del Poder Judicial, Sí, quienes tienen a su cargo la Asociación de Magistrados. Nosotros el jueves inauguramos una obra que venía demorada de hace más de 20 años, que es la Ciudad Judicial de Comodoro. ujú, Es un edificio muy grande en un predio de 4 hectáreas, casi 5, que nuclea todas las dependencias judiciales. Vino el doctor Lorenzetti, estuvieron lo vi el otro día. gobernadores, Sí, Sergio claro, Público, y estuvo también. estuvo Frigerio, estuvo Sadir, Jorge Macri. Fue un acto muy importante y ahí después hablaba yo con muchos jueces de la circunscripción y no comparten para nada esa postura. Pero bueno, lo cierto es que no solo se oponen, sino que plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó la enmienda, ley que no es operativa, que no tiene vigencia, porque para que tenga vigencia falta que la refrende el pueblo en un referéndum constitucional que se va a hacer el 26 de octubre. Pero lo grave es que en esa acción plantean la suspensión del acto electoral. O sea, están planteando Ah, que se le impida al pueblo votar, ¿no? mira, Y interesante. eso sí, sí, la verdad que me parece escandaloso. Eh, y bueno, y uno de los argumentos también un tanto paradojales que expresan es que con esto el gobernador tendría una herramienta poderosa para, el gobernador, el que sea, para sacar del juego a un juez molesto. Sí, Pero bueno, lo cierto es que, digamos, la persecución penal únicamente existe cuando hay la presunción de la comisión de un delito, sí. no porque saques una sentencia. Pero además es llamativo porque en nuestro sistema el único que puede disponer la prisión de alguien es un juez. Claro, O sea que la Asociación de Magistrados te está diciendo, si escarbas un poquito, que le desconfía a los jueces, porque claro, el gobernador no mete preso a la gente, ni acá ni en ninguna otra provincia, entiendo. sí. Así que bueno, ahí está planteada, no sé qué puede haber, qué subyace, digamos, pero es cierto que la Constitución de Chubut le da fueros eh, de detención, de arresto, inmunidad de arresto, incluso a los dirigentes sindicales. Sí. Y llamativamente el Ah, único mira. sector que se ha expresado en contra es
es el de la magistratura. Sí. Es llamativo, no los dirigentes sindicales, no los dirigentes políticos, más allá de que el peronismo votó en contra, pero no hay Gustavo, una militancia, ¿y de digamos. cuándo data la constitución de Chubut que tiene a los sindicalistas con fueros? Esta es buenísima la que me acabo de enterar. Sí, sí, que aclaremos, estamos hablando de los fueros, 45. de los fueros penales, ¿no? De la Sí. inmunidad de arresto, no de la tutela sindical. Sí, data del 57. Igual que es de Neuquén. Igual que Neuquén, Sí, entonces. es toda la saga de provincias nuevas que hicieron sus constituciones por el año 57, luego de la ley de provincialización es de la época de Perón, del 55. De hecho, se cumplieron 70 años ahora el sábado Sí. o el viernes. Y luego, ustedes se acordarán, no se acordarán por haber vivido, sino por estudiar, ¿no? Que muchas constituyentes se truncaron por el golpe del 55. Bueno, la del 57 se dio en ese contexto, también hay que tener presente eso. Peronismo proscripto, pero con muy presente el tema de la prohibición del peronismo, de las persecuciones de la Revolución Libertadora. Entonces tiene todo este esquema de fueros tan intenso. En la reforma del 94, la verdad que este tema no se abordó, ese capítulo quedó tal cual estaba, y bueno, y ahí están estos fueros que en algún momento impidieron persecución penal de dirigentes sindicales y demás. Ya a esta altura del partido no tiene ningún sentido mantenerlo con este grado de intensidad. Gustavo, acá estoy viendo un resumen de noticias y en el diario El Chubut dice: Torres le endilgó a Petris conductas delictivas en medio de una puja por eliminación de los fueros y llevó a Petris, al presidente de la Asociación de Magistrados, a renunciar a la Asociación de Magistrados. ¿Esto es parte de toda esta discusión sobre los fueros o Bueno, esto surgió en paralelo, digamos. Sí. Petris efectivamente era el presidente hasta hace 2 días de la Asociación de Magistrados, fue un poco el que encabezó esta postura que estábamos comentando recién. En paralelo salió en una publicación digital de Esquel toda una serie de circunstancias, de señalamientos que tienen que ver con estos temas que vos comentás, y bueno, ahí el gobernador expresó que ahora se entendía el porqué de la oposición a los fueros, ¿no? Claro. Y tras cartón vino la renuncia. Es un tema muy nuevo, que se disparó este fin de semana. Sí, es interesante seguir el tema de los fueros porque es una discusión, bueno, y en el derecho público provincial creo que Neuquén solamente tiene fueros de opinión a los legisladores provinciales y Corrientes. No sé si después hay otra provincia que tenga... Córdoba en el 2002 lo modificó, que solamente dejó la inmunidad de opinión. ¿Ustedes se lo van a sacar a todos? No. Vamos a sacarle a todos, pero la inmunidad de opinión queda a salvo. La inmunidad de arresto es la que se saca. Ok. Que cabe aclarar también que gobernador y vicegobernador tienen además inmunidad de proceso. Es todavía más fuerte el privilegio, ¿no? Sí. Y así lo reconoció el Superior Tribunal en un caso, el caso Bussi, por el ex gobernador Bussi, en donde reafirmó que la Constitución le daba inmunidad de proceso. Así que en esta iniciativa realmente, digamos, los que más resignan este tipo de privilegios son gobernador y vice, ¿no? Gobernador y quien te habla. Y estamos convencidos que hay que ir para adelante porque es una señal importante que tal vez, no digo que sea el único elemento, pero volviendo a la pregunta de ustedes inicial, en buena medida este es uno de los temas que genera ese clima de desencanto, de descrédito de la dirigencia, con la dirigencia política. Te recordamos que estamos hablando con Gustavo Mena, que es vicegobernador de la provincia de Chubut. Y te va a hacer una pregunta, Mario, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, che? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mira, te saco un poco del tema de los fueros un ratito. Quería llevarte a una cuestión que, si bien se la puede observar desde lo económico, para mí tiene un impacto político que es muy potente, que tal vez por las otras noticias de estos días, las elecciones en Formosa, en Santa Fe, no se perdió, que es este reclamo de los gobernadores que yo no sé si es la primera vez, con este gobierno seguro, pero hace mucho tiempo que no veo un reclamo tan potente donde todos los gobernadores se pusieron frente a una decisión del gobierno de retallarle
algunos fondos que la deuda, que creo que son dólares, corregime si me equivoco, unos 25.000 millones de dólares o algo así, para no llevarlo a los billones en pesos, de este famoso fideicomiso que se nutre de un impuesto a los combustibles. ¿Cómo crees que? Primero te voy a pedir que lo explique como si fuera un chico de 15 años, ¿no? Porque es complejísimo el asunto, pero seguramente vos lo entendés. ¿Y cómo crees que va a terminar esto, ¿no? ¿Cuál es el plan B si el gobierno finalmente no paga esa deuda? Sí, es una sucesión de cuestiones que se han venido dando, ¿no? Muchos fondos fueron, por ejemplo, el de incentivo docente caducó y no se renovó. Claro. En otros casos, me remonto a los inicios de la gestión del actual presidente, los fondos para el subsidio del transporte público de pasajeros, que ahí sí había una obligación legal, o sea, seguía existiendo el fondo, pero no se pagaba, que motivó que en el caso de Chubut planteáramos una acción judicial, obtuviéramos una medida cautelar, y eso de alguna manera disparó el conflicto que nosotros tuvimos allá por el mes de febrero. Claro, fue el disparador que eso, como una suerte de represalia, generó que nos descontaran los vencimientos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, esa línea que había pergeniado Alberto Fernández, que Chubut recibió más del 60% de esos fondos de una manera dada de manera irresponsable y tomada por la provincia de modo irresponsable, pero que la tuvimos que pagar nosotros, que luego generó un conflicto muy intenso. Ustedes se acordarán con el gobierno nacional que finalmente obtuvimos ahí también una medida judicial que suspendió esos descuentos. A nosotros en el mes de febrero nos tomaron un tercio de la coparticipación federal total. A ese nivel fue la escala del descuento, ¿no? De la retención, pese a que nosotros veníamos ofreciendo alternativas de pago del mismo modo que el gobierno nacional lo hacía con el FMI o con otras entidades crediticias. Pero bueno, a nosotros no se nos reconocía esa posibilidad. Y luego, bueno, la definición de no hacer inversión en obras de infraestructura, la caída de la coparticipación. Bueno, entre todos esos elementos está, nosotros en el marco de ese acuerdo de renegociación del fondo fiduciario, logramos en los hechos una quita del 50%, reestructurar la deuda, otra tasa de interés porque se actualizaba por SER. Y logramos que se reconozca, fuimos hasta acá la primera provincia, imputar o compensar esa deuda con obra pública nacional. Y en ese marco es que estamos haciendo la terminación de la autovía de la Ruta 3 en el tramo Madryn-Trelew, otra obra de 20 años, la había arrancado Lázaro Báez en el 2005. Bueno, la provincia ahí se hizo cargo de esa obra, entonces lo que imputa al pago de esa obra lo compensa con la deuda. Y acabamos de firmar para hacer lo propio en la Ruta 40, en dos tramos muy críticos de la Ruta 40 y de la Ruta Nacional 25. Lo que quiero decir con esto es que tenés un impuesto, que es el impuesto a los combustibles, cuya parcialmente tiene una afectación para este fondo de rutas nacionales y demás, que no se hacen, ni tampoco se distribuyen. Entonces el planteo de los gobernadores a ese respecto es que se cumpla con esto o directamente se coparticipe a las provincias si es que se insiste en esto de que las provincias se hagan cargo de obras de infraestructura de competencia nacional. Y la otra cuestión es sumar los ATN a la masa coparticipable, a la primaria, a la distribución primaria, como un modo también de reducir discrecionalidad y hacer un reparto bajo las pautas de la ley de coparticipación, más allá de que las pautas de la ley de coparticipación de la distribución secundaria son absolutamente también desfasados con los tiempos, ¿no? Nosotros recibimos menos coparticipación que La Rioja, que Catamarca, por citar dos ejemplos, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, te mando un abrazo grande acá con Mario.
Y bueno, nos el tenemos modelo Chubut. el modelo Chubut. Yo quiero saber que mirá, yo quiero que yo sostengo la próxima algo. lo invitás de Pará. nuevo acá, quiero preguntarle. Yo sostengo algo, que Chubut, Sí. si siguen así, y escuchá, Para te hago mí una sale apuesta, un vos, presidente. Mena, Sale un presidente. No solo sale un presidente, pará. Se van a transformar en una nueva Mendoza en lo institucional. Claro que sí. Acordate lo que te digo. Bueno, ojalá, venimos de años muy malos. Claro, Chubut venía destrozada. Claro que De sí. ser noticia por hechos de corrupción, y la verdad que en este año y medio, con iniciativas del gobernador Torres, de Nacho, tuvimos extinción de dominio, ya aprobada, somos junto a Mendoza las únicas 2 provincias, ficha limpia ampliada a todos los delitos dolosos. Tenemos una ley de transparencia en la obra pública y bueno, y este tema de los fueros que yo creo que va a ser revolucionario, me parece a mí, en términos de poner a todas las personas en un plano igual ante la ley. Exacto. Bueno, Gus, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Diego, Mario, un abrazo grande. Cuídate, chau, chau. Hablábamos con Buenas Gustavo noches. Mena, vicegobernador de la provincia de Chubut.